¿Arrancamos, profe? ¿Listo? Sí, perfecto. Yo no llego a ver el chat, así que no veo cuántos estamos. 68 están ya. Creo que es medio lo que estábamos. ¿Te parece que arranquemos? Sí, 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 arranquemos nomás. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver la revisión de química y físico-química para que después ustedes puedan resolver de la mejor manera el parcial. Los contenidos ustedes ya los tienen vistos: capacidad de intercambio catiónico, acidez del suelo, alcalinidad del suelo, óxido-reducción, materia orgánica y los nutrientes que vieron con la ingeniera Soledad, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, etc. Primeramente vamos a recordar los niveles de disponibilidad de calcio, magnesio y potasio. Recuerden ustedes que al hablar sobre todo de los macronutrientes, lo que hacíamos es hablar en contenidos de los nutrientes que se expresaba. ¿Recuerdan cómo se expresaban? ¿Sí? Los macronutrientes, hablando de la capacidad de intercambio de cationes que tiene un suelo. Se expresaba Centimol en carga por kilogramo de suelo. bien centimol carga por kilo o bien miliequivalente, como dijo su compañero, por 100 gramos de suelo. Entonces, ahí ustedes tienen una tabla, digamos, donde tienen los valores altos, medios, bajos, y recuerden que siempre hablamos con ustedes de que mínimamente vean los valores medios, cosa de que ustedes al tener o recordar esos valores medios, de ahora en más, digamos, para toda la carrera y después para la profesión, van a tener idea de si tienen un valor por encima de ese valor medio, que va a ser alto, y si no, va a ser bajo o deficiente, digamos. Bueno, y por otro lado, hablando de calcio, magnesio, potasio, hablando de capacidad de intercambio catiónica, otra forma de hablar de estos nutrientes era el porcentaje en que se encontraban cada uno de ellos respecto de esa capacidad de intercambio catiónica total del suelo. Y hablábamos entonces del porcentaje de saturación de cada nutriente, de calcio, de magnesio, de potasio, y ahí ustedes tienen los valores medios, por ejemplo, para calcio, que van a estar en rangos entre un 65 y un 85%, lo mismo para el magnesio, 10 a 15, y para el potasio entre 1 y 5%, ¿sí? También debajo, acá tienen otra tablita donde tienen ejemplos, digamos, de 3 suelos diferentes, ¿sí? Que tienen, por supuesto, diferentes pH, ¿sí? Tienen diferentes contenidos de materia orgánica, porcentajes de arcilla distintos, que van a dar como resultado distintos tipos de suelos. Fíjense también ustedes que ahí tienen no solo el valor de capacidad de intercambio catiónica total del suelo, ¿sí? Expresada en centimol cargas por kilo de los distintos suelos, sino también la SIC efectiva. ¿Recuerdan lo que es? ¿Qué era la SIC efectiva? Al pH del suelo, ¿sí? Y bueno, y también tienen el valor de Ising, el valor S y el valor H de Ising, ¿sí? Que también tienen que recordar qué es, ¿sí? La suma de las bases, S, y la suma de la acidez de ese suelo, H. Bueno, y después se les puede plantear en el parcial un problemita donde ustedes tienen que averiguar, un problema similar a este, donde tienen que, por ejemplo, averiguar el contenido en un suelo con vermiculita, tiene una capacidad de fijar potasio, de 0,05 centimol cargas por kilo, y les pide que averigüen qué dosis de cloruro de potasio en kilos por hectárea es necesario agregar para saturar esa
avidez de fijación de potasio que tiene ese suelo, les dan los datos de la profundidad, ¿sí?, que ustedes van a tener en cuenta, y también el valor de la densidad aparente de su suelo. Entonces, ¿qué van a hacer primeramente? Como está expresado acá, sacan primero el peso de la hectárea, luego encuentran los miliequivalentes por 100 gramos, ¿sí?, de ese cloruro de ese potasio que ustedes tienen que neutralizar, y después lo llevan a partes por millón. Una vez hecho esto, teniendo el peso de la hectárea, ustedes pueden llegar a calcular los kilos de potasio que deben agregar al suelo. Y después también siempre recuerden que el potasio ustedes no lo van a encontrar solo en la agroquímica, puro, ¿sí? Está formando parte de un compuesto, y que dentro de ese compuesto el nutriente que nosotros queremos agregar está en un determinado porcentaje en el total. En este caso, el cloruro de potasio tiene 52% de potasio, entonces hacen una regla de 3, si en 100 kilos de cloruro de potasio tienen 52 kilos, van a tener que agregar X kilos de cloruro de potasio de acuerdo a la cantidad de potasio que averiguaron que tenían que agregar. Eso sería un ejemplo de un problema, digamos, que puede surgir, digamos, en la práctica y que ustedes tienen que saber resolver. Después también, respecto de la acidez del suelo, ¿a qué se podía deber la acidez del suelo? ¿Recuerdan? ¿A la concentración de aluminio? Sí. ¿Y a qué más? Al lavado de las bases. Al lavado de las bases, ¿sí? Es decir, a un exceso de protones en la solución. Entonces, en este caso, donde ustedes tienen que la acidez es debida al aluminio, se puede plantear un problema de este tipo, ¿sí? Donde también tienen que hallar el peso de la hectárea, ¿sí? Por otro lado, tienen que averiguar cuánto, ¿sí?, de calcio tienen que agregar al suelo para saturar esa acidez debida al aluminio. Entonces, ¿qué se hacía? Se utilizaba la fórmula de, ¿recuerdan cómo se llamaba? El señor que se le ocurrió, Campras, exactamente, que relacionaba el contenido de aluminio con la cantidad de calcio que se debía aplicar para neutralizarlo, que era una relación entre la valencia del aluminio y la valencia del calcio, un valor de 1,5 multiplicado por el contenido de aluminio que tiene ese suelo. Ustedes van a poder hallar cuánto miliequivalentes de calcio deben agregar al suelo para neutralizar ese aluminio. Y bueno, Profe, después, disculpe. ¿sí? Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Rocío, no sé a qué te estás refiriendo, dice, profe, disculpe, tengo una duda, ¿por qué se plantea que en ¿Un un millón o parte por millón? por cantidad de fósforo? Fósforo todavía no lo vimos. Hierro. No estaría entendiendo la pregunta. ¿Será que nos podés reformular, Rocío? Sí. Recuerden que respecto a esto que está diciendo la ingeniera, respecto a los problemas, siempre tienen que primero saber cuál es el objetivo, ¿no? Como siempre les decimos, saquen primero los datos que el problema les da, lean las consignas, después vemos qué tenemos, cuáles son esos datos, y después recién operamos, ¿sí? Exacto. Siempre saquen a un lado, les digo yo, densidad aparente, la profundidad que van a tener en cuenta para sacar el peso de la hectárea y demás. Y también, bueno, los otros valores que puedan presentarles en el encabezamiento, digamos, del problema. Respecto también a la acidez, la ingeniera acá les nombró
la formulación de Camprad para neutralizar el aluminio intercambiado. En este caso, el problema les estaba diciendo, o la consigna les dice que está considerando eso, ¿no? Claro. Ahora bien, si ustedes tienen que corregir acidez, recuerden que tienen distintos métodos para hacer esa corrección de acidez y que la vimos en el práctico. ¿Sí? No se queden solamente con la formulación de Camprad. Dependiendo de cuál sea el objetivo, vamos a utilizar o una cosa o la otra. Dependiendo del tipo de acidez, o sea, a qué se debe el motivo de la acidez que tengamos en ese suelo, ¿sí? En este caso es el aluminio, entonces lo resolvemos por este lado. Pero si no, ¿cuáles eran los otros métodos que podían aplicar? ¿Recuerdan? Encalado. Sí, pero el encalado es fruto de resolver un problema de cuánto tienes que aplicar. Era el porcentaje de El saturación. valor de pH y el porcentaje de saturación. Exactamente, señorita. Así es. Bien. Ahora sí, Soledad, podríamos pasar entonces. Bien, profe, volví para atrás. Sí. Justamente para responder a Rocío, me imagino que debe estar hablando de esta diapositiva, pero no estoy entendiendo su pregunta. Sí, eso. Bien, respecto a... Yo creo que ella habla de qué significan esas partes por millón, qué significa ese millón de kilos de suelo. Ustedes llegan ahí a miligramos por 100 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Multiplicando los miliequivalentes, 0,5 miliequivalentes por 100 gramos, por el peso equivalente, 39,1 dividido 1, te va a dar 19,65 miligramos por 100 gramos de suelo, ¿sí? De calcio que vos tendrías que aplicar. Entonces, como nosotros no podemos ir a decirle al productor, tiene que aplicar miligramos por 100 gramos de suelo, sino cuántos kilos por hectárea, la forma de llevar esos miligramos por 100 gramos de suelo a kilos en una hectárea, lo que hacemos es multiplicar por 10 esos miligramos por 100 gramos y entonces pasamos a miligramos por kilo, ¿sí? Ese valor de 19,55. Pasar a miligramos por kilo significa que podemos relacionar miligramos por kilo se equivale a partes por millón. ¿Qué significa decir partes por millón? Significa decir una parte en 1.000.000 de partes. Y entonces podemos decir 1 kilo en 1.000.000 de kilos. Entonces, como nosotros tenemos miligramos por kilo, se equivalen a partes por millón, podemos decir que en 1.000.000 de kilos de suelo tenemos 195 kilos de potasio. Entonces, en el peso de tu hectárea, que eran 3.000 megagramos, o 3.000 toneladas, o 3 millones de kilos, vas a tener X kilos de potasio, que en este caso son 586,5 kilos de potasio, ¿sí? Que vas a tener que agregar por hectárea. Potasio solamente. Y después, como te estaba diciendo hoy, hay que ver la pureza, el porcentaje de potasio que hay en el cloruro de potasio y hacer esa regla de 3 para averiguar cuánto de cloruro de potasio debemos agregar. ¿Está ahora comprendido? Bien, bueno, me alegro, Rocío, que hayas entendido. Vino bien el repaso para el resto también. Sí, pasamos entonces... Este pasaje, digamos, de miliequivalentes por 100, o miligramos por 100 gramos, miliequivalentes, perdón, por 100 gramos de suelo, lo van a tener que usar no solo para el calcio, sino para cualquier otro potasio, para cualquier otro elemento. ¿Están? Bueno, y esto es con respecto a acidez. ¿Querés mencionarles vos esto, Sole?
Si no, Sí. Bueno, pueden tener también en el parcial gráficos de este tipo que lo tuvieron en el práctico, también donde tienen que interpretar los gráficos. Y aquí más que nada vamos a estar hablando de que en realidad vamos a estar hablando del poder buffer, ¿sí? Así que tenemos que tener en claro, ¿sí?, qué es el poder buffer del suelo y a qué se refiere cuando decimos a poder buffer o a capacidad reguladora del suelo, ¿sí? Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque es cuestión de interpretar. Los invito también a que lean los prácticos, los tienen todos como para leer y repasar, ¿sí? En cuanto a alcalinidad, recuerdan que hicimos la clasificación de los suelos alomórficos, no alomórficos, salinos, sódicos y salinosódicos, respecto a parámetros, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable, el pH y la RAS. ¿Sí? De acuerdo a los valores que tomen esos parámetros, vamos a clasificar los suelos en salinos, sódicos o salinosódicos. ¿Sí? Esto también lo hicieron ustedes en el práctico, así que lo voy a pasar rapidito, simplemente para que tengan en cuenta los cuadrantes, ¿sí? En este cuadrante, donde no tenemos, o todo está por debajo, digamos, no tenemos restricciones, tenemos suelos no alomórficos. Recuerden siempre, porque también puede ser pregunta, ¿sí?, que PSI es porcentaje de sodio intercambiable y RAS es la relación de absorción de sodio. Este es otro gráfico de interpretación. Lo vieron cuando dieron suelos, óxido de reducción en suelos inundados. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué varía el pH con las semanas de inundación? La ingeniera Arzuaga en la teoría y después en el práctico hizo mucho énfasis en este gráfico, que es uno de las primeras modificaciones que se da al inundar un suelo. Así que también lo voy a pasar, pero hacemos un repaso rápido si alguno tiene preguntas. Exacto, si tienen preguntas las van haciendo. Y después, bueno, ya esto que lo vimos la semana pasada, lo que es nutrientes, ¿sí? Cuando hablamos de nitrógeno, materia orgánica, cómo hacemos para calcular de acuerdo a la materia orgánica el contenido de nitrógeno total. Si no tenemos la materia orgánica, si no tenemos un valor de materia orgánica, ¿cómo hacemos para determinar ese nitrógeno total? Si ese de nitrógeno total, todo ese nitrógeno total está disponible o tenemos una forma para sacar, hay algún valor que nos dé el nitrógeno que en realidad es el asimilable por las plantas. Eso lo vimos en el práctico. Estos son los valores o niveles o tablas interpretativas que ustedes tienen para más que nada relacionar, ¿no?, los suelos interpretables, los análisis. Otras de las cuestiones que vimos también, eso lo que les pasé anteriormente respecto al nitrógeno y al azufre. Si recuerdan la clase de la semana pasada, los valores tanto de nitrógeno y de azufre eran muy similares, nada más que el azufre está en partes por millón expresado y el nitrógeno en porcentaje. ¿Sí? Bueno, en este caso la diapositiva nos está mostrando los niveles de disponibilidad de fósforo. Y como ya lo vimos en el práctico también, dependiendo del método que estamos utilizando, tendríamos los valores medios respecto de cada uno de los suelos y también para qué tipo de suelos usamos uno u otro. A ver si pasamos. Esta es otra gráfica para interpretar, ¿sí?, con la disponibilidad máxima disponibilidad de fósforo,
la tuvieron también en el práctico, es la disponibilidad de fósforo respecto al pH. ¿Sí? En distintos rangos de pH, el fósforo va a estar fijado a uno u otro elemento, lo que va a hacer que este nutriente no esté disponible para la planta. Nuevamente, como les comentó la ingeniera, puede haber problemas o trabajos para resolver donde se le dan distintos datos y ustedes tienen que calcular, por ejemplo, qué contenido, en este caso, de nitrógeno total van a tener considerando un 1,8% de materia orgánica. ¿Sí? Como ustedes lo saben y ya lo vimos, el 5% de esa materia orgánica va a estar dándonos el valor teórico de nitrógeno. Si el valor, en el caso de que no se les dé materia orgánica, por ejemplo, se les dé carbono orgánico, ¿cómo van a hacer para obtener esa materia orgánica? ¿1,7? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cuál es el factor? No está mal la respuesta. 1,724. 1,724, ¿sí? Es un factor establecido. Exacto, Si me dicen Bonnie. 1,7 para los cálculos, tampoco es que le van a errar tanto, digamos, ¿no? Pero es un factor que está establecido, del cual nosotros podemos tomar el valor del carbono orgánico, multiplicarle por ese factor, y al multiplicarnos nos da el valor de materia orgánica. Fíjense que ahí, si ustedes hacen ese cálculo, a cuestiones prácticas, va a ser válido, ¿sí? Pero ya están incurriendo en un error. A eso pasamos a materia orgánica, de la materia orgánica nosotros determinamos nitrógeno total teórico, y si incluso el problema les pide que tomen el nitrógeno asimilable, tienen que otra vez volver a multiplicarlo por otro factor, ¿sí? ¿Qué es cuál? ¿Recuerdan ese factor? 2,5 ¿era? 2,5. El 2,5%. Perfecto. ¿Está? Sí. Y de esa manera nosotros sacamos a partir de la materia orgánica los valores de nitrógeno total teórico, nitrógeno asimilable. Ahora bien, recuerden que ese nitrógeno va a ser nitrógeno total teórico de la materia orgánica, ¿sí? Entonces va a ser orgánico. ¿Estamos? Y nuevamente, siempre tenemos que saber cuánto tenemos para ver cuánto vamos a reponer o cuánto vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál es el peso de la hectárea. Recuerden siempre multiplicarlo por la densidad aparente. Recuerden siempre unificar las unidades. Una vez que yo establezco el peso de la hectárea, después hago todos los cálculos para llevar ese contenido o el contenido de nitrógeno a la hectárea. ¿Sí? Y esta tablita que ya está repetida, porque la explicó la ingeniera cuando dimos SIC, recuerden que cuando se hace la determinación de calcio, magnesio y potasio, podemos tenerla en la solución del suelo, en el complejo de intercambio, ¿no? Tenemos un porcentaje de saturación. Por eso tienen los dos valores. Y la interpretación de los micronutrientes, para que les quede la tablita, ya la tienen en el trabajo práctico. Y recuerden siempre que cuando vamos a interpretar los valores, tenemos que ver con qué métodos están determinados los análisis que nosotros tenemos. Creo que eso es todo. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, hablen o callen para siempre.
No, sí, eh, el hierro sobre todo es rico en suelos ácidos, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, o al revés, suelos ácidos son ricos en hierro. Y en esos hay un alto contenido de hierro. Y incluso como vieron en suelos cuando tenían exceso de agua por un buen tiempo, 3, 4 semanas, ¿qué pasaba? Había una solubilización de ese hierro que normalmente está férrico cuando el suelo está aireado, y entonces esa solubilización del hierro provoca un aumento del hierro en la solución del suelo y es tóxico, sí, puede llegar a 200, 300, incluso 350 partes por millón, un poco más también, y en ese caso sí es tóxico para las plantas, incluso para plantas que están acostumbradas, ¿sí?, a desarrollarse bien en esos suelos con esas concentraciones, ¿sí? Estas altas concentraciones, en el caso de los suelos cuando se inundan, una vez que el suelo pierde esa agua de inundación por evaporación, por escurrimiento, o se deja de aguar, digamos en el caso del arroz, vuelven las condiciones de oxígeno, de aireación en ese suelo, comienza a entrar aire y oxígeno en los poros del suelo y eso se revierte, digamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué hora Hay una sería el pregunta, parcial? hay una pregunta sobre qué hora será el parcial. Mañana? Luján, Marcela, ¿alguna de las dos? Estaban hablando en el chat, en el... Me parece que mejor, a ver, ya confirmamos la hora. ¿Sole? Sí, ¿Sole? Luján, confirmame la hora. Escuchamos. Sí, mañana a las 21 horas. Mañana a las 21 entonces sería el parcial de físico-química. ¿Estamos? ¿Y el tiempo que se les va a dar? ¿20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Ingeniero, Nos pasamos cuando se determina Sí. fósforo, siempre se parte de Bryce Cur 1 y a partir de eso se determinan para los otros suelos o tiene un método específico para cada suelo. Eso No, me ha quedado claro. Agustín, como lo dijimos en el práctico, depende de qué tipo de suelo, depende de qué cultivo, depende de dónde traigas la muestra, depende de para qué quieres hacer. Hay distintas metodologías, ¿sí? Lo que yo les había comentado en su momento y la ingeniera les dio en la teoría es que la metodología más utilizada a nivel Argentina, digamos, creo que a nivel mundial, es el método de Bray-Kurz 1 para lo que es fósforo disponible, ¿sí? Pero no es que se parte desde ese método. Por ejemplo, para los suelos rojos, ustedes saben que se utiliza otra metodología, que es la de Bray-Kurz 2. ¿Por qué? Porque los extractantes son otros, porque el fósforo en esos suelos está en otra forma, ¿sí? Es muy importante de qué suelo estemos hablando, de dónde proviene ese suelo, como acaba de decir la ingeniera, el uso que se le está dando, ¿sí? Y eso depende mucho también, el pH de ese suelo. O sea, llega al laboratorio la muestra y normalmente no solo se hace fósforo, ¿no? A menos que venga la indicación, ¿sí? Porque tiene algún uso determinado que el productor esté solicitando exclusivamente eso. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. No, de nada. En algunos casos, algunas llegan a retener algo de potasio, sí. Pero lo más importante
Creo yo que respecto de este tipo de arcilla era lo que mencionaba hoy el ingeniero Kurz, ¿sí? Que son problemas físicos que ocurren, digamos, por esa propiedad que tienen de secarse mucho, porque son muy texturales, ¿sí? Y un tipo de arcilla que se expande y se contrae. Al secarse, se contrae, y al humedecerse se hinchan, y entonces es como que van cambiando su ubicación de a poco, digamos, ¿sí? Los distintos materiales que componen ese perfil, y van cambiando las condiciones, digamos. Incluso, como dijo bien el ingeniero, se seca, ¿sí? Y se contrae cuando se humedece, y entonces las raíces, ustedes imagínense en qué condiciones van a estar las raíces dentro de un suelo de esas características. Algunos cultivos sobreviven, digamos, a esas condiciones, y otros no, porque las raíces se estrangulan, digamos. Hay movimiento, digamos, del suelo, hay medio de inversión, cae parte de la parte superficial del suelo, ingresa. Bueno, tienen una serie de características especiales que hacen que sean difíciles de trabajar, digamos, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? 21 horas, 20 minutos para hacer. Diana, perdón, ¿a quién te estás refiriendo? Si 21 horas va a ser el parcial mañana. Tienen 20 minutos para resolverlo, les va a sobrar el tiempo, chicos. En 10, 15 minutos lo van a resolver. ¿Qué, profe, si se satura el aula a esa hora, qué hacemos? Bueno, yo espero que no se sature. Esperemos que justamente estamos eligiendo ese horario para que tengan todos mejor conexión, ¿no? Eso dijeron, así que esperemos que esté todo bien, De todas maneras, ya saben que si tienen algún inconveniente, escriban al correo electrónico de la cátedra. ¿Qué otra cosa? Andrés, ¿el final es el 11 o el 16? A ver, si está la Inge Marcela, nos confirma, yo creo que el final es el 11 de diciembre. Creo que sí, pero tendríamos no tenemos conocimiento de que haya cambiado la fecha. Luján, Marcela, ¿hasta alguien allí? A ver. De todas maneras, siempre fíjense lo que son avisos de vedelía de la facultad, ¿sí? Y guíense por esos avisos. Cualquier cosa, si es que cambian la mesa. Hasta ahora la mesa es el 11 de diciembre, para los que van a rendir el final. Y también fíjense, tanto en avisos de vedelía como en los avisos del centro de estudiantes, porque los que van a rendir en esta mesa seguramente habrá clases de consultas en los próximos días. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna cosita? Si no, nos pasamos prácticamente una hora de la clase. Pedimos disculpas nuevamente, sí. Pero... Una cosa antes de que se vayan, les muestro nada más el trabajo práctico de hoy. Este trabajo práctico, les aclaro ya, voy a empezar a compartir pantalla, equivale por el día de hoy y por el día de mañana, que va a ser la continuidad del tema, por decirlo de alguna manera. ¿Están viendo mi pantalla, señores? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, fíjense, muy rápido nomás, mañana lo desarrollamos. Ya está subido al aula, la ingeniera Grancig ya lo subió hoy, así que lo que ustedes van a tener que hacer es simplemente desarrollar los ítems que están acá marcados. Se les va a dar 4 órdenes de suelo, o series de suelo, perdón, se les va a dar 4 series de suelo. Por ejemplo, esta que se llama Ensenada Grande, lo que habló hoy el ingeniero, el nombre de la serie, con sus datos analíticos, aquí, por horizonte,
y una pequeña descripción de la situación. Marcelo, ¿estás? No se te escucha, Marcelo, te quedaste congelado. ¿Me escuchás, Marcelo? Bueno, parece que al profe se le cortó la conexión. De todas maneras, el trabajo práctico ya está en el aula virtual. Fíjense, lo que les estaba mostrando son las distintas series de suelo, ¿sí?, que tienen. Péguenle una mirada. Bueno, a ver, justo ahí se desconectó del todo el profe. Sí. Sí, mírenlo, y entonces mañana les cuesta menos tiempo resolverlo, digamos. Hoy fue la teoría muy larga y teníamos que hacer también la revisión, y el ingeniero generosamente cedió su tiempo del práctico para que ustedes puedan ver algo de la revisión. Así que bueno, mañana pónganle todas las pilas para resolver con él esto. Y quédense tranquilos que lo que está en el parcial es lo que se dio en el práctico. ¿Sí? Es muy fácil, igual que el parcial de física de suelos, así que tranquilos. Y bueno, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos mañana. Perdón, volví. Bueno, ingeniero Marcelo, nosotros dimos por terminada la clase, ya les explicamos medio rápido, perdón, pero explicamos más o menos lo que va a dar mañana, y sí, cabe destacar esto que nombró el ingeniero, sí, que la clase, el práctico de mañana va a ser la asistencia del día de hoy y la de mañana. Claro. A ver, solamente chicos, bájenlo hoy, yo sé que también están con el estudio que van a tener que rendir mañana, o sea, seguramente estarán estudiando, pero péguenle una leída, por favor, y vayan de última anotando lo que no entiendan, y mañana lo resolveremos. O despejamos algunas incógnitas. No les vamos a resolver el práctico, pero despejamos alguna incógnita. Hasta mañana, que tengan éxito con el parcial. Hasta mañana. Chao, Hasta profe. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.